entonces vamos a seguir con nuestra presentación de nuestro pequeño curso sobre plantas eléctricas. Esta es la segunda parte. Tenemos entonces la tabla de contenido de esta parte, las cuales son generalidades de una planta eléctrica, descripción física y funcional de una planta. Después veremos la selección y aplicación de plantas eléctricas. Luego veremos pautas de instalación, condiciones de operación y mantenimiento preventivo y algunos aspectos comerciales. Luego veremos algunos límites de rendimiento y por último las conclusiones. Bien, entonces revisemos algunas generalidades primero en esta segunda parte. Algunas partes de las que listamos anteriormente estarán en un tercer video. Entre las generalidades del grupo generador, como ya hemos visto en anteriores videos, es un grupo o un sistema compuesto por motor y generador. El motor puede utilizar generalmente tres tipos de combustible: gasolina para plantas eléctricas de pequeño rango de generación, puede utilizar gasoil o diésel y puede utilizar gas natural. Además, necesita instalaciones adecuadas para controlar los siguientes factores: ruido, ventilación, escape de gases de combustión, irradiación de calor, vibración, explosión, incendio, suministro de combustible, manejo de mantenimientos, es decir, hay que guardar los espacios requeridos para realizar los mantenimientos, y maneja la distancia de conexión al centro de distribución eléctrica o subestación. Y ahora revisemos una descripción funcional de lo que es una planta eléctrica. En primer lugar, tenemos una parte principal, la cual es el motor primario, que es el sistema que nos otorga o produce torque y potencia mecánica, que será transmitida a través de un eje, de un acople, a la segunda parte más importante de este gran sistema de producción electromecánico, que es el generador. El generador convierte esa potencia mecánica transmitida por el motor mecánico a una potencia eléctrica que será entregada o servida a un sistema de interconexión o distribución eléctrica. Además, tenemos otras partes no menos importantes que son periféricos del sistema, de todo el sistema grupo electrógeno, como son el tablero de control. Dentro del generador tenemos el regulador automático de voltaje. También tenemos tarjetas como principales de arranque, control de arranque y parada del grupo electrógeno. Y dentro del motor tenemos un sistema de gobernación hidromecánica o eléctrica de control de las RPMs y por lo tanto control de velocidad, y en lo cual se refleja en el control de la frecuencia en el generador. Esas partes son las partes más importantes del grupo electrógeno. Ahora revisemos un esquema eléctrico descriptivo de las partes más importantes del generador. Tenemos como principal el ABR, que es la tarjeta electrónica que nos va a controlar la corriente de excitación en la excitatriz. Tenemos también el puente de diodos, puente de rectificación de diodos, un puente giratorio, el cual nos va a suministrar la corriente principal al campo principal de inducción en el generador. Y tenemos el estator en el generador, del cual salen las conexiones, en el cual otorga la salida de potencia eléctrica al sistema de distribución.
Ahora revisemos los tópicos más importantes en la selección y dimensionamiento de un grupo electrógeno. Cuando vamos a dimensionar o a revisar el tamaño de un generador o un grupo electrógeno, tenemos que, en primer lugar, cuantificar o acotar la carga aplicada. Para ese efecto, nosotros debemos sumar la cantidad de caballos de los motores y la carga en caballos o en kilovatios que va a ser conectada al generador. También debemos tener en cuenta las caídas o las regulaciones de voltaje permisibles para el arranque de esos motores. También debemos tener muy en cuenta el par de arranque de los motores. Recordemos que los motores trifásicos eléctricos requieren usar arrancadores cuando los motores son de más de 5 caballos. Y cuando tenemos bombas de bombeo de agua, también debemos tener en cuenta la secuencia de arranque. Recordemos que los motores eléctricos trifásicos consumen hasta 6 veces la corriente nominal del motor. También debemos tener en cuenta las condiciones de ventilación, condiciones de espacio, condiciones de ruido, temperatura y altura sobre el nivel del mar y la cantidad de horas de trabajo de un grupo electrógeno. Algunas consideraciones sobre el arranque de los motores. El par de arranque de un motor es en promedio 5 a 6 veces la potencia nominal de placa cuando no tiene arrancador, lo que habíamos dicho anteriormente. Un arrancador estrella triángulo reduce en un 33% el par de arranque. Así, sí, tenemos más o menos 1.65 veces el par de arranque reducido. Se debe comparar con el par de arranque del generador, el cual debe tener un 10% más de la potencia nominal del par de arranque de estos motores. Se debe también considerar la caída de voltaje permisible de los motores y de la carga cuando hay distancias largas más de 15 metros. Recordemos la regulación, si es normal, 5% o 20%, de acuerdo a las normas técnicas. En Colombia utilizamos la norma RETIE como la norma que rige este tipo de instalaciones. Algunos aspectos importantes sobre el izaje en el momento de colocar un grupo electrógeno en el puesto o sitio en donde se va a trabajar o donde se va a utilizar. Debemos siempre usar los puntos de apoyo o de izaje que recomienda el fabricante y utilizar los dispositivos de izaje, las grúas y puentegrúas con la capacidad suficiente para soportar el peso y maniobrar, facilitar la maniobra de este trabajo de izaje en los grupos electrógenos. Son equipos muy delicados y que merecen tener mucho cuidado en el momento del izaje cuando se van a instalar en partes altas. También debemos tener en cuenta la normatividad que rige para la instalación de los sistemas de escape en cuanto a la expulsión de gases nocivos al exterior en partes donde haya tránsito de personal, y tener en cuenta la fijación de las partes fijas y móviles de un sistema de escape. Entonces son cuestiones muy importantes del montaje e instalación de un grupo electrógeno que revisaremos con mucho más detalle en nuestro curso de sistemas de mantenimiento de sistemas de generación eléctrica.
Recordemos también la adecuación del sitio. El sitio donde se va a alojar un grupo electrógeno es un sitio importante, el cual debe tener unas dimensiones adecuadas, entre las cuales, por ejemplo, recordemos que debe tener 1 metro por cada lado del grupo electrógeno a la pared para facilitar el mantenimiento. También recordemos el flujo de aire dentro del el habitáculo o la pieza donde o el sitio en donde va a ser ubicado el grupo electrógeno. Entonces debemos tener muy en cuenta el encerramiento y la conducción del aire caliente hacia la parte exterior, en la cual debemos tener mirar la importancia de utilizar un enfocador para poder evacuar el aire caliente y así reducir la temperatura ambiente del sitio donde está ubicado el grupo electrógeno. Estos son detalles importantes, como dije anteriormente, que revisaremos con mayor detalle en nuestro curso sobre montaje, mantenimiento y manejo de los grupos electrógenos. Este curso pues está disponible en nuestro centro de capacitación Videocursos STM-EU. En una tercera entrega revisaremos las otras partes del listado que vimos al inicio de este video. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.